quiero dejar la pregunta. Ya, ya conté yo claramente cuál ha sido su actitud. Fue muy dura su respuesta. Dije que junto con la de Graciela Camaño había sido de las más duras y demoledoras. ¿Eso fue consensuado con alguien? ¿Lo pensó usted sola? ¿Una cosa que le dijo su conciencia? ¿Más bien visceral o más bien pensado? Lo conversó, digamos, más colectivamente con bueno, la fuerza que hoy integra la coalición de un país. En general esos enojos me salen visceralmente, Sí, y los escribo yo misma en el momento. No tiene community manager, como se dice ahora. Para esas cosas no. Además, la señora Kirchner hace tiempo, y se me nota, me genera ese tipo de reacciones muy enojosas. Es que yo creo que nadie la trató tan mal a usted. Claro. Nadie, digamos, hay gente que la critica, que no está de acuerdo, que le parece que tendría que estar en otro lugar, no en este, Digamos pero siempre que eso para han hablado mí de usted con es casi respeto. un orgullo ser la persona más insultada, porque los insultos Han sido tremendos. sí, han sido tremendos, pero yo siento el orgullo en ese sentido, porque la señora Kirchner hoy tiene ella el privilegio de ser la persona más rechazada en la Argentina en términos políticos, y creo que hay razones suficientes para que esto sea así. Como lo planteé el otro día, ella es responsable sobre todo de haber instalado este relato tan brutal de una grieta, que hoy algunos aprovechan, pero ellos fueron los que la inventaron. Ella fracturó a los argentinos, y obviamente la herencia de los 12 millones de pobres que hay en la Argentina, bueno, naturalmente que se lo debemos a ella, ni que hablar si entramos con el tema de la corrupción. Vamos a entrar en el tema de la corrupción porque tenemos además un informe especial sobre Julio Evido, pero quería preguntarte, Margarita, por Cristina en el Senado. Pase lo que pase, va a entrar. O, bueno, por ahí puede ocurrir que ustedes crezcan. Voy a hacer todo lo posible para que puede ocurrir que ustedes crezcan, pero Sí. todo indica que salga primero, salga segunda, ella entra. ¿Qué significa para la política, para la Argentina, para la sociedad, Cristina senadora? Primero, yo creo que es gravísimo. Creo que es gravísimo que ella haya llegado a este estado de situación y haya ganado la PASO, y en ese sentido vaya también mi enojo hacia el gobierno, que fue el que le permitió salir del placar donde debía estar escondida. La subieron a un escenario, la inflaron porque eso les significaba a ellos la posibilidad de, por el espanto, aprovechar electoralmente. Nadie mejor que el gobierno para conocer o para haber denunciado las cosas que ellos encontraron cuando llegaron al gobierno. Miren, yo prácticamente sin nada de información, mirando algún que otro papelito, creo que la hemos puesto contra las cuerdas, y si el gobierno se deja de protegerla, va a ir a la cárcel más temprano que tarde. Lamentablemente, además de no haberla denunciado como debieron haber hecho, la han protegido. O sea, durante ¿Cristina todo se juega este la tiempo. libertad en esta elección también? No hay duda, pero esto es algo que venimos diciendo. Cada voto que la señora Kirchner saque es un voto que va a negociar por su libertad o por su impunidad. Y hay que entender estas cuestiones. Ahora, esto trasciende incluso el tema de su situación personal. Hay que pensar en la Argentina. Cambiemos no va a tener mayoría aunque le vaya muy bien en la elección. Por lo tanto, el presidente va a estar obligado a sentarse con la oposición, a consensuar leyes fundamentalmente. Eso es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que se vota en esta elección? En esta elección se vota quiénes son los que se sientan en esa mesa de consenso. ¿Ustedes pueden pensar que la señora Kirchner es alguien con quien el presidente Macri puede consensuar una ley en el Senado? No le traspasó el claro. No le pasó los atributos, como ustedes lo decían hoy. Esta señora apuesta al fracaso del gobierno. Entonces el peligro es ese. Yo he escuchado en estos días muchos que dicen, si Cristina gana, esto es Venezuela. No, miren, si Cristina pierde, también esto es Venezuela. Porque ella en realidad está demostrando que la grieta es una grieta que nos lleva a la violencia. Nosotros necesitamos con urgencia terminar con esta situación de la grieta, que es muy malo para la Argentina, fuera de lo electoral, de quién gane, quién pierda, cuántos votos saque. La otra cuestión a considerar, y esto me parece que como ciudadano uno tiene que pensarlo, esta señora va a terminar presa. Entonces, ¿es razonable que se la esté votando para entrar al Senado? Si sabemos que va a terminar presa tarde o temprano, porque los delitos se cometieron y las pruebas están.
Y el último elemento a considerar, yo sé que lo he dicho y ha generado mucho ruido esto, pero sinceramente cuando uno lee los argumentos que ella utilizó en el año 2002 para impedir el ingreso del entonces senador electo Romero Feris, defendiendo la institucionalidad del Senado, dijo, no puede una persona con tantos procesos pendientes, no tenía ninguna condena firme, entrar al Senado. Ella fue la vocera de esa posición como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hoy le caben sus mismos argumentos. Sobre todo, Romero Feris será investigado por delitos contra la administración pública, igual que ella. Entonces nosotros frente a la nota de convocatoria, la verdad nosotros no hacemos acuerdo con los amantes de lo ajeno, y ella es claramente una expresión de eso, ¿no? Margarita, dos repreguntas, me gustó eso de los amantes de lo ajeno. Dos preguntas. La primera, una discusión política, usted le hace una crítica política al gobierno, que ellos fomentaron el tema de la grieta, la sacaron del placar, como dice usted, para generar espanto y ganar la elección. Perfecto. Ahora, usted dice también que la han protegido judicialmente a Cristina. Eso es gravísimo. Sí, yo le soy sincera, Alfredo, a mí me costó mucho llegarme a este pensamiento, pero la verdad es que dos personas a las que respeto, y sobre todo las respeto porque tienen información, como Jorge Lanata y Jorge Asís, ambos dos fueron los que explicitaron públicamente que Cristina podría haber estado presa en el mes de mayo y que es el presidente Macri quien frena esa posibilidad en la justicia. Lo han dicho dos periodistas. Yo me baso exclusivamente en lo que estas dos personas han dicho. No forma parte de la información que yo pueda manejar. A mí me parece realmente gravísimo esta situación, pero tiene su correlato, digamos, su coherencia con lo que sí yo puedo decir, que es que el gobierno llegó a asumir en el 2015. Todos saben perfectamente lo que se encontraron y la cantidad de delitos que se cometían, porque robaban hasta en el precio del azúcar, en realidad. Una cosa escandalosa. La única denuncia seria que hubo fue, yo siempre lo he dicho, la del director de Vialidad, cuando él hace ese informe. Javier Iguacel. Exactamente. En todo el resto de las áreas, no, me refiero al gobierno. El gobierno debió haber llevado a la justicia y haber hecho pública frente a la sociedad lo que habían encontrado. No lo hicieron. Entonces la señora, que quedó muy mal porque se fue del gobierno en una situación terrible, ¿qué le permitió? Bueno, la verdad es salir, insultarme a mí, que era la única que la denunciaba, prácticamente descalificarme, y ella volvió a pararse como candidata. Eso es una responsabilidad del gobierno, fundamentalmente porque no denunció y no dijo las cosas que debió haber dicho en su momento. Tengo, Margarita, la pregunta, la contracara de lo que le preguntaba recién a Jorge Macri. A él le dije, ¿cómo van a hacer para los que votaron a Massa porque estaban desilusionados con Macri, ahora los voten ustedes para poder crecer en octubre? A ustedes les hago la pregunta contraria. ¿Cómo van a hacer ustedes para mantener por ahí un voto que dice, momento, yo es verdad, estoy un poco desilusionado con Macri, pero antes de que Cristina gane, voto Cambiemos? Sí, yo creo que ese es un voto que ya se expresó en la elección de agosto. A mí me dio la impresión que en agosto los votantes, digamos, de esos dos extremos de la polarización o de la grieta, se manifestaron casi de manera militante. Yo creo que todos los que no querían que ganara Cristina concurrieron a votar a Cambiemos. Me parece que no han perdido a nadie en ese lugar. Y de la misma manera los votos de Cristina son al mismo tiempo ese piso alto, pero un techo porque no va a conseguir ningún voto más. Yo siento que hay realmente un capital importante por donde buscar. No nos olvidemos que hubo un porcentaje muy alto de no votantes. El no votante es clarito alguien que no se sintió expresado por ninguna de esas dos alternativas. No se entusiasmó, por lo menos. Claro, y ahí es obviamente para nosotros, y ese es un porcentaje alto. Hay una cantidad de votos en blanco. Esto tiene además una tendencia natural a elevar los porcentajes, porque el voto en blanco en una interna a veces es hasta aceptable, y ese no vuelve a votar en blanco después en la otra, por lo menos un porcentaje no lo hace. Después hay pequeñas fuerzas que no llegaron al 1,5%, con las que nosotros creemos también que nuestra propuesta es más permeable. Y también yo espero que pueda haber alguna cuota de reflexión en torno a los episodios que hemos visto en estos días, el avance de las causas judiciales contra la señora de Kirchner.
tiene que haber todavía un espacio de reflexión en algunos de sus votantes, tiene que haberlo respecto de Cambiemos, el episodio de Santiago Maldonado no puede ser menor. Yo creo que hay una cantidad de cuestiones que todavía, sumado a los temas de la economía, que seguramente Matías va a abordar, hay algunas cuestiones que tienen que ser abordadas. Miren, yo creo que lo económico tiene que ver con lo humano, con lo que está pasando. A mí me parece que hoy la política le está soltando la mano a la clase media, ¿no? Sinceramente, cuando yo ando y recorro, escucho muchas veces a los que dicen hoy, las grandes cadenas de supermercados están llevando puesto a los almacenes de barrio, pero lo mismo pasa con las librerías, los bares, los restaurantes, las farmacias. Me pasa cuando voy al campo, estos días con la inundación, ni que hablar. Están emigrando de los campos la gente que vivía en el campo, y que no son los ricos, son los pequeños que explotaban esos lugares. Estuve reunida hace unos días con los criadores de pollo. ¿Saben cuánto cobra el criador de pollo? 1.55 el kilo de pollo, cuando él le demanda 60 días de crianza y 120 para cobrarlos. 4 pesos y pico menos de 5 el pollo, que lo compramos en el supermercado, en la granja, 40 como promedio. Es impresionante, impresionante. No le alcanza ni siquiera para resolver el problema del costo, sin hablar siquiera de ganancia. Esos son pequeños sectores productores, y así como el kirchnerismo se llevó puesto los tambos, recordemos lo que hicieron con los tambos, hoy está pasando algo similar con los criadores de los pollos, de los cerdos, y esos son los sectores medios, esas son las clases medias que no solamente se sostienen a ellos con ese pequeño emprendimiento, sino que sostienen a otros también. Y yo creo que hay entonces que mirar atentamente lo que está ocurriendo. Hay que ponerle fin a esta fractura social que se está generando, porque esto no sabemos dónde termina. Ahora sí, enseguidita vamos a hablar también con Matías Tombolini, con Sergio Abrevaya, por supuesto, tenemos el tiempo. Yo le voy a dejar, una pregunta. Nadie puede dudar de mí en el sentido que tengo simpatías por Cristina Fernández de Kirchner. Realmente he manifestado claramente que me parece que es una de las personas más dañinas de la democracia argentina, más corrupta y además con mayor nivel de autoritarismo. Pero le confieso que me hace ruido que alguien elegido por el pueblo no se lo deje asumir en el Senado, que es lo que planteó. Me hace ruido porque me hace acordar de otras épocas y no sé si la política tiene que sancionar lo que la justicia no. Pero bueno, lo vamos a conversar un ratito y por supuesto que enseguida vamos a hablar también con Matías Tombolini y Sergio Abrevaya. En instantes, ya venimos aquí en Los Leucos. Si sos corredor inmobiliario, queremos celebrar tus logros. En la comunidad Adrián Mercado nos involucramos en cada paso en el crecimiento de tu negocio. Sumate a la comunidad Adrián Mercado, una empresa íntegramente. Por supuesto que seguimos con Margarita Stolbizer, con Matías Tombolini, con Sergio Abrevaya. Pobres no hablaron, pero ahora sí van a hablar. Le hago una última pregunta, o una de las últimas a Margarita. Y yo le decía que la propuesta suya de que aunque sea electa no permitirle, me hace un poquito de ruido. Tengo miedo que la beneficie, que la convierta en una víctima, que diga que es una perseguida política, y además nunca me gustó demasiado que la política haga lo que la justicia no puede. Pero escucho su posición. A ver, primera cuestión, yo preferiría que no fuera electa. En eso estamos de acuerdo, Margarita. Segundo, el razonamiento ese es un razonamiento aplicable tal vez incluso con más fuerza respecto del que ya está en el cargo, que es lo que nos pasó en el debate con Debido, por ejemplo. Con Debido, una de las cuestiones que la Cámara analizó en su momento, si lo correcto no hubiera sido impedir el ingreso de Debido y no tener que analizar después. La tercera cuestión, esto la verdad siempre hago la aclaración, me gustaría que el Congreso, que el Senado en este caso, analizara esa situación. Y ahí es donde el mismo argumento de ella, cuando ella lo hace incluso, no plantea una cuestión moral, ella plantea una cuestión de orden político institucional. Y dice, el Senado como institución es el que tiene que preservarse, algo que escuchamos mucho con Debido. El Congreso no puede ser una cueva para amparar delincuentes. Un aguantadero, no puede ser eso. Ahora,
Ahora, lo real es que una vez que se le acepta y se incorpora, es mucho más difícil sacarlo después una vez que ya ha sido admitido y ha jurado. Yo creo que el momento es el previo, pero insisto, no me considero yo en condiciones de decirlo. Es el Senado, es la Cámara, el cuerpo el que deberá evaluar esa situación. Matías Tombolini, hoy te comentaba fuera de cámara, vi un video que subiste con mucha presencia en el tema de las pymes, con mucha presencia en el tema económico, de las clases medias, de los precios, de los locales que cierran, todo un trabajo recorriendo la ciudad, los locales que cierran. ¿Ese es un poco el eje de la campaña acá en la ciudad de Buenos Aires? Sí, bueno, Alfredo, nosotros seguimos tratando de hacer sentido en los problemas que son absolutamente concretos y sobre los cuales ni el gobierno anterior ni este gobierno siguen sin ofrecer soluciones concretas. O sea, es cierto, se acabaron las malas noticias por parte del gobierno en materia de macroeconomía. Hay buenos números en construcción, hay buenos números en el agro, pero el comercio está planchado. Sí. La industria está planchada. Te van a empezar a mostrar que en el Excel da un poco mejor, pero cualquiera que nos está mirando en casa sabe perfectamente bien que llegar a fin de mes sigue siendo muy difícil. Ahora en cualquier momento hay que empezar a pagar el fútbol. Están retrasando el aumento de las naftas. Hoy hablaba con una fuente que me queda de que hace 50 días yo estaba haciendo preguntas. Haciendo periodismo y preguntas y no respuestas, está bien. Y consultaba qué pasa con el aumento de la nafta. El gobierno ya está tratando de negociar para que pase después de las elecciones. Claro. Lo mismo que hacían antes. Es decir, las decisiones importantes para después. Y ahí viene la relevancia y lo importante que es el turno electoral. Vos fíjate, pasó Jorge Macri, que me merece un importante, mucho respeto. Pero ¿qué propuesta le escuchaste? No hay. Cuando hablemos de reforma laboral, ¿quién va a defender a los trabajadores en el recinto? ¿De qué discutimos? Mirá, la diferencia central entre el gobierno y nosotros es que el gobierno cree que vos que nos estás mirando en Villa del Parque y tenés un negocio de venta de ropa masculina, el gobierno cree que para que vos tomes un empleado, el empleado tiene que ser más barato. Nosotros creemos, porque lo sabemos, que para que vos que tenés un negocio de venta de ropa masculina tomes más empleados, tenés que vender más. No tiene que ser más barato el empleado. Esa diferencia fundamental supone justamente el posicionamiento desde la manera de ver el mundo. Nosotros creemos que la lógica del desarrollo tiene que ordenar la lógica de los negocios. Y el gobierno, que puede tener razón según su mirada, cree que la lógica de los negocios debe ordenar la lógica del desarrollo. Y eso es lo que vamos a elegir. Porque en el Parlamento lo que sigue... Mira, este viernes se presenta el proyecto de presupuesto. ¿Qué vota la Argentina cuando vota el proyecto de presupuesto? ¿Qué es? ¿En qué se convierte el Parlamento? Es una gran reunión de consorcio, donde definimos las prioridades de la Argentina. Y ahí es donde hay que ver, ¿por qué no le bajamos el IVA a los alimentos? Bueno, porque no es una prioridad justamente del gobierno. Si en tu edificio los cables del ascensor están podridos, vos cambiás los cables del ascensor porque es una prioridad. Y después ves dónde ajustás. Bueno, en la Argentina, bajar el IVA a los alimentos para profundizar una mejora en el consumo no ha sido prioritario. No. Y por eso lo que se ve es que el consumo es lo último que se va a recuperar. El gobierno dice que, perdón, ¿no? Sí. Para ir particularmente a este punto que planteas vos y para hacer el contrapunto también. El gobierno dice que si bajás el IVA no garantizás que baje el precio del alimento, que se lo puede en la cadena, primero porque obviamente el IVA va en cada eslabón de la cadena, y además porque por ahí en el eslabón final se lo termina quedando el empresario, que nada te garantiza que quitar el IVA o reducirlo impacte en precios. Me da ganas de contestarle yo al gobierno y no Tombolini, que vayan a controlar y que se muevan, que muevan un poquito. Es una gran respuesta. De Comercio y el secretario que vayan a laburar y a controlar a los empresarios. Pero perdón, porque me da bronca ese tipo de respuesta. ¿Cómo le cuesta al gobierno cuando es un tiro para el lado de la clase media? Digo, increíble, ¿no? Porque cuando bajaron las retenciones al campo, con lo cual yo estoy profundamente de acuerdo, el campo contestó con inversiones y devolviendo en impuesto a la ganancia más que lo que le habían quitado con retenciones. Cuando bajaron el impuesto a las mineras discutimos mucho, como dónde salía el financiamiento, cómo era la implementación. No. Digo, ¿no sería más fácil tratar de ver cómo hacer que esa medida, ponele que la idea es mala, vamos al revés, es mala la idea. Y si discutimos ideas, contame por qué no puede ser, en vez de etiquetar a los demás. Y esta es la gran ventaja que tiene un país, que es una fuerza eminentemente propositiva, que no le pone etiquetas a los demás. Mira, yo me sumé a esta fuerza política por invitación de Sergio, de Margarita, dirigentes que tienen una larga trayectoria. Sergio Abrevaya, un dirigente de larga trayectoria en la ciudad, no me tomaron ni un examen de radicalómetro ni de peronistómetro. La pregunta central que nos diferencia del gobierno es
al final del día, ¿estás del lado del salario o del lado de la renta? Y los que están acá sentados estamos del lado del salario. Sergio Abrevaya, ¿cuál va a ser el eje? ¿Cuál es digamos, desde tu candidatura, tu principal elemento y caballito de batalla? Bueno, ahora hay un tema central en sintonía con lo que venimos diciendo. Sí. El ciudadano común no está en el gobierno de la ciudad, como no está en la nación. Te digo un tema, expensas. Fortuna lo que se está pagando. Parece el productor de pollo. Sí. Alguno tenía 1.400 pesos de expensa, en un mes pasó a 5.000. ¿Por qué? Porque un conjunto de medidas que el gobierno toma o deja de tomar lo afectan. Te digo esto porque son 2 millones de consorcistas. Nos están mirando y le vino esa cuenta que está inflada por una tarifa que le cobran un consorcio como si fuese el gran productor, el gran consumidor de gas si tiene servicios centrales, el gran consumidor de electricidad y no un conjunto, por ejemplo, de trabajadores y jubilados que viven en un consorcio. Este tema está fuera de la agenda. Le dio tarifa social al individual y no le dio a los que viven en un edificio. No los controla, lo mismo, no controla a los administradores que tienen sobreprecios, que es la corrupción con la que tenemos que terminar. Y también le cobra permanentemente tasas por registrar ascensores, por ejemplo. Este es el gobierno, lo doy en este ejemplo, este es el tema y otros temas que vamos a pelear porque el gran tema en la ciudad de Buenos Aires, derivado de esto, te lo digo, es vivienda, ¿no? Es el gran problema, es el alquiler que subió de un 20% de la población a un 30% de la población porque no se resuelve y que no lo resuelven los créditos que están dando. ¿Por qué? Porque lo resuelve el acceso a la vivienda y no llegan a esa posibilidad. Así que es el ciudadano común el que no está en la gestión del gobierno y está la Ecobici, que tiene más empleados el programa, no es que sea malo, ¿no? Pero tiene más empleados ese programa que el registro de administradores que tiene que controlar lo que sucede en los edificios, por ponerlo uno contra el otro. Así que es el ciudadano el centro de la campaña, es lo económico también y su reflejo en la ciudad, y es el pedido a la ciudadanía de Buenos Aires que le permita a la oposición llevar estas ideas, porque si no, el PRO puede acceder a tener mayoría propia en la legislatura por primera vez en la historia. Y es un error tremendo. Nosotros traemos ideas y traemos la defensa de ese ciudadano común. ¿Cuántos votos necesitan sacar para que pase eso? Para que no pase, o sea, para que el PRO no tenga mayoría propia. Bueno, por supuesto. Hasta ahora han gobernado todos estos años en acuerdo en la legislatura sin mayoría. En acuerdos con el kirchnerismo. Con el kirchnerismo. Si hay un lugar donde se ha mostrado claramente que la grieta no existe, es en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Las exigencias de mayorías especiales las superaron en acuerdo con el kirchnerismo siempre. Y lo vuelven a hacer en esta última gestión y lo van a volver a hacer si permitimos que estas dos fuerzas saquen esas mayorías. Por supuesto, creo que nuestra fuerza es la que tiene que concentrar esos votos y cada voto que se sume de este lado es una solución a estos problemas y no una alimentación de una grieta que está creada artificialmente por los dos. ¿Por qué Carrió hizo la mejor elección de la historia? Personal de Carrió y de PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que, entre otras cosas, no solo el gobierno ya tenía una cifra importante, no esta, pero una cifra importante de votos, sino que la ciudad miró a la provincia de Buenos Aires y la vio a Cristina. Y esto alimentó una grieta. Alimentó la grieta. Yo creo que la alimentó fuertemente. Ni lo miró a Filmus, la miró a Cristina. Y yo creo que esto no le permitió ver estos problemas que estamos indicando y que nosotros queremos que sean la agenda central de la ciudad y que proteja los próximos 2 años al ciudadano, ¿no? Porque si no van a seguir. Matías, la última pregunta, vos recién planteabas cuáles eran los temas en que había cierta mejora, hablabas de la industria, hablabas de... pero decías que el tema del comercio y el consumo sigue frenado. ¿Cuál otro problema vos ves grave? El tema de la deuda, por ejemplo. Yo sé que es un tema medio inacible. ¿Vos ves ahí un problema a futuro o a futuro cercano peligroso? Pero, Alfredo, vamos a graficarlo. Camila tiene 16 años, es mi hija mayor. ¿Cuántas piedras queremos poner en la mochila de Camila para cuando tenga 25? Es el peso de la deuda que estamos dejándole a la generación que viene. Es decir, cada vez que votamos el presupuesto y permitimos que el gobierno, en vez de ir a buscar socios, pase la gorra pidiendo plata prestada, le estamos poniendo piedras en la mochila de la generación que viene. Porque eso se paga con impuestos. En breve vamos a estar pagando en intereses de la deuda más que lo que dejamos de pagar en subsidios por el ajuste de las tarifas. Y el problema central justamente es la manera en la cual se procesan justamente esas decisiones, que hoy justamente lo que termina privilegiando es cómo le cierra el balance a las empresas y no cómo hacemos los usuarios para pagar la boleta de luz, la boleta de gas. La deuda es el problema del cual hoy no estamos discutiendo, pero dentro de 5, dentro de 10 años vamos a volver a discutir
justamente la consecuencia de una decisión que se toma en el presente y que, insisto, llena de piedras las mochilas de nuestros hijos. 100 años de endeudamiento, ¿no? Casi innecesario, porque lo que Matías dice es que adentro de esa mochila van las piedras de los años de endeudamiento y de los intereses. Porque si en vez de correr una carrera, a ver por cuántos años se endeudaban, lo hubieran hecho por 20, seguramente los intereses eran menores. 25 gobiernos para adelante han endeudado a la Argentina. Y lo que se agrava esta situación es que los dólares que entran no tienen un destino hoy donde nosotros digamos, bueno, vamos a atender los problemas de la infraestructura social o productiva de la Argentina, que debería ser la prioridad. No, van a seguir pagando los intereses. Entonces lo que se hace es favorecer esa bicicleta financiera que ya conocimos antes y que nos sigue condenando. Sergio Brevalla, Matías Tombolini y Margarita Stolbizer han sido muy amables, muchísimas gracias. Tengo una sola pregunta, pero es para el señor Diego. ¿Cómo es el título del informe acerca de Julio de Vido que vas a hacer después de la pausa? Creemos que a Julio de Vido se le terminó la impunidad. ¿Se le terminó la impunidad? Enseguidita lo dice Diego Leuco, si él lo dice, yo no me meto en política, ¿eh? Ya venimos.